Hola, hace mucho no hacía un video mirando inventarios y esta vez vamos a ver qué skins tienen los mejores jugadores de CSGO del mundo. En este momento están anunciando el top 20 de jugadores de 2022 en HLTV y vamos a ir por toda la lista para ver si su inventario es tan bueno como son ellos en el juego. Y además de eso vamos a ir reordenándolos según su inventario. No me voy a basar en precio porque no tiene mucho sentido, sino que en qué tanto me gusta a mí cada inventario. En el número 20 de HLTV tenemos a Shame de Outsiders. Ganó el Major anterior, pero lamentablemente tiene el inventario y el perfil privado, así que no se puede ver nada. F. Nos movemos directo al número 19 de HLTV y está Yuri de Furia, que ahora sí podemos ver qué tiene. En la primera página ya hay varias cosas grandes. Hay una Destructive Blaze, guantes Pandora's Box Field Tested, que son los mejores guantes del juego, un Talon Fade y una K-X-Ray. Bastante bien por ahora, nada súper especial. En la segunda página hay otro par de guantes y por último un Butterfly Fade. También lindo, pero nada súper especial para ser un jugador de este tamaño. Después de esto tenemos una navaja totalmente al azar, una Blue Phosphor por acá en la página 4 y después stickers, stickers, stickers y más stickers y skins que parece que le salieron de cajas y no los vendió. La verdad, un inventario medio normal para un jugador. Esperaba más, pero bueno, no está mal. Le doy un 5 de 10 por tener un buen combo de cuchillos y guantes, pero eso es todo. En el número 18 tenemos a Spinks, que juega actualmente en Vitality. Tiene un inventario bastante parecido al de Yuri, unos cuchillos buenos como el Karambit Lore y el Battlefield Slaughter, ambos minimal wear, bueno, y el Survival también. Una M41S Blue Phosphor por acá, más adelante tienen una AK White Lotus, lástima que es well worn, se va a ver muy fea dentro del juego. Y por último tiene unos guantes Crimson Kimono Field Tested. Me parece un inventario decente, pero inferior al de Yuri por no tener un buen par de guantes. Así que un 4 sobre 10. Pasando al número 17 está Frozen the Mouse. Una vez más, no mucha cosa especial. Hay una Bayonet Lore Field Tester al principio, muchos stickers baratos, skins baratos, souvenirs que no valen nada. Recién en la página 6 vuelve a tener skins. Hay una linda Orion Starter Factory New. Y un skin que me llamó la atención es esta M44 Daybreak, que cuesta más de $250 más o menos por el float que tiene. Y además de eso tiene 3 stickers de mouse de Katowice de 2014 que cuestan unos $350 cada uno más o menos. Es bastante raro que un jugador profesional tenga skins con stickers raros, así que se gana un punto por ítem raro. Después no hay mucho más adelante, por la página 12 recién tenemos algunos skins más grandes. Una Destructive Blaze. Esto sí, tiene un muy lindo cuchillo, una M9 Lore Minimal Wear con buen float que se ve súper lindo en el juego. Seguimos un poco más, un Butterfly Tiger Tooth, otro más, viste que está lleno de porquerías este inventario. Acá, Karambit Tiger Tooth, otro Tiger Tooth más, skins comunes, valen caros pero son comunes. Y por último tenemos un par de guantes verdes por alguna razón, no sé qué habrá pasado ahí con el color de los guantes, pero bueno, acá termina su inventario. Al igual que Yuri, le doy un 5 sobre 10 porque tiene más ítems lindos, pero me parece que no combinan muy bien, así que media rara la elección de colores. Y cuando pasamos al número 16 es que se pone un poco seria la cosa. Tenemos a Beat de Navi. Acá entramos en la situación que se da muchas veces que los jugadores tienen skins prestados por otras personas. Hay equipos como Navi, Liquid, FaZe y algunos más en los que es súper común ver jugadores con skins prestados, ya sea por traders o coleccionistas. No podemos saber cuáles son prestados y cuáles no, así que no voy a tener esto en cuenta, voy a asumir que todos los skins son de los jugadores. En la página 1 del inventario de Beat ya hay 3 skins importantes. Una AK-X-Ray Minimal Wear, una M9 Marble Fade Factory New y lo más importante de todos claramente es un Battlefield Ruby con float de 0,0006 que es el número 4 del mundo. Esto es a lo que me refiero con skins prestados. Es muy probable que este cuchillo sea uno de esos casos, pero no pasa nada, vamos a ignorar eso. La siguiente página es igual de importante, tiene unos guantes Crimson Kimono Minimal Wear con muy buena cantidad de rojo. A mí personalmente no me gustan mucho, pero es un skin bastante raro de conseguir y combina perfecto con el Battlefield Ruby. También tiene unos guantes Amphibious en Factory New por si quiere hacer un combo diferente. La Glock no le vamos a prestar mucha atención. En la siguiente página hay skins también que son buenos, pero nada comparado con la anterior. Lo único creo que a destacar que hay acá es la Glock Fade y después ya se puede seguir. Acá sí hay una Destructive Blaze y al igual que Spinks tiene una Kawaii Lotus, pero en este caso es Minimal Wear y esta sí se va a ver bien adentro del juego. Después no tiene mucho más, hay unas Asimovs y cosas al azar, pero nada básicamente grande. Este inventario se lleva un buen 7 sobre 10, porque está lindo. Para terminar con los jugadores de este video, tenemos a Jekinder de Liquid que está en el número 15 de HLTV. Lamentablemente, una vez más, no hay muchos skins que resalten demasiado en este inventario. Es la tercer Blue Phosphor que vemos en este video. Unos guantes azules para combinar, pero bueno, no son los mejores guantes.
otra Desert Eagle Blaze más. Un poquito más adelante hay una M4-1S Hot Rod para tener, bueno, una opción en rojo. Siguiendo el inventario, un Battlefield Slaughter Factory New. Y después hay skins rojos en general, nada mucho de resaltar. Una Bloodsport, Field Confirmed, cosas así. Y seguimos en el inventario, no hay mucha más cosa. Hay stickers por todos lados, que parece ser algo muy común entre los jugadores pro. Y lo último que tiene por acá es unos guantes Scarlet Shamag para terminar con el tema rojo que se ve en todo su inventario. Creo que de todos los que vimos es el inventario que menos me llama la atención. Sigue una línea de color con los skins por lo menos, pero bueno, faltan skins lindos. Se lleva creo que el peor puntaje hasta ahora, que es un 3/10. Estos son los puntajes hasta ahora, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para ver cómo sigue el ranking y los veo en el siguiente video. Bye.